Bienvenidos y bienvenidas al episodio de esta semana de nuestro podcast Diálogos para Pensar la Educación. Hoy estaremos Liliana Castiblanco y Lina Torres, psicólogas apasionadas por la educación, y conversaremos sobre un tema fundamental: la relación entre la filosofía, la epistemología y la educación, y cómo estas dimensiones influyen directamente en el trabajo docente, en la investigación educativa y en la orientación escolar. Así es, Lina. A veces pensamos que la filosofía y la epistemología son asuntos abstractos o alejados de la práctica educativa, pero en realidad estructuran cómo entendemos el conocimiento, cómo enseñamos y cómo acompañamos a los estudiantes en su formación crítica y autónoma. Hoy abordaremos 4 grandes preguntas. Primero, ¿qué relación existe entre la filosofía y la educación? Segundo, ¿qué función cumple la epistemología en el campo educativo? Tercero, ¿qué habilidades necesita un docente y un orientador para promover el pensamiento crítico y autónomo? Y cuarto, ¿cuáles son los retos actuales para la epistemología? Y cerraremos con algunos ejemplos prácticos desde la escuela. Empecemos entonces por el tema más amplio, y es esa relación que existe entre la filosofía y la educación. ¿Por qué están unidas? La relación entre filosofía y educación es histórica y estructural. La filosofía nos permite hacer las preguntas fundamentales como ¿qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué significa formar a un ser humano? Exacto, y esas preguntas no son retóricas, orientan las decisiones pedagógicas. Por ejemplo, si un docente cree que la verdad es absoluta, su enseñanza será distinta a la de otro docente que piensa que el conocimiento es construido socialmente. Además, la filosofía también aporta la dimensión ética, la pregunta por el bien, la justicia y el sentido de la acción educativa, que define el tipo de ciudadano que queremos formar. Y desde mi rol como orientador escolar, la filosofía ayuda a comprender cómo las personas construyen significado, cómo enfrentan dilemas morales y cómo buscan sentido en sus experiencias escolares. Por eso, filosofía y educación forman un dúo inseparable. La primera da dirección y la segunda pone en práctica esa visión. En conclusión, la relación entre la filosofía y la educación es constitutiva y se remonta a sus propios orígenes, pues desde la antigüedad la formación del ser humano ha estado ligada a la reflexión filosófica sobre la verdad, el conocimiento y el sentido de la vida. Tal como se ejemplifica en el mito de la caverna de Platón, el acto educativo se concibe como un proceso de acompañamiento en el que el pedagogo guía al sujeto hacia la comprensión de la realidad, dotando de sentido y de finalidad a la experiencia formativa. Así es, Lina. Por esto decimos que las corrientes filosóficas no solo influyen en la manera de enseñar, sino que configuran la forma en que se concibe al estudiante y al conocimiento mismo. En contextos latinoamericanos, esta relación exige además una mirada filosófica situada, capaz de interpretar la educación desde sus realidades históricas y sociales, reafirmando que la educación carece de sentido pleno sin la filosofía que la fundamenta, orienta y problematiza. Ahora abordaremos el tema número 2. ¿Qué función cumple la epistemología en la educación? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, cómo se construye, cómo se valida y cómo se transmite. En educación esto se traduce en varias funciones. Primero, orienta el diseño curricular. Decidir qué contenidos son relevantes, qué métodos son válidos y cómo evaluar es una decisión epistemológica. También define cómo entendemos a los estudiantes. Si consideramos que el aprendizaje es memorización, enseñaremos de una forma. Si creemos que los estudiantes construyen conocimiento activamente, entonces adoptaremos estrategias diferentes. Así es, Liliana. La epistemología también fortalece la formación docente porque ayuda a analizar críticamente las teorías educativas, los modelos pedagógicos, los materiales, las investigaciones y las políticas públicas. Y en la investigación educativa es central. Define los criterios de validez, los enfoques metodológicos y las preguntas relevantes. Sin epistemología, la investigación sería un conjunto de técnicas sin dirección.
En síntesis, la epistemología funciona como la brújula que orienta el pensar y el hacer educativo, permitiendo examinar cómo se construye el conocimiento y qué criterios lo legitiman y cuáles implicaciones tiene para la práctica pedagógica y para la formación profesional. Por esto, podemos concluir que la epistemología contemporánea exige reconocer la complejidad, la historicidad y la pluralidad de los saberes mientras promueve una práctica reflexiva, crítica y ética capaz de responder a los desafíos sociales, tecnológicos y culturales del presente. ¿Te parece si conversamos ahora sobre las habilidades que debemos tener los docentes y orientadores escolares para promover el pensamiento crítico? Me parece muy acertado, Lina. Para que un docente fomente pensamiento crítico necesita un conjunto robusto de habilidades. Una de las principales es la capacidad de análisis, es decir, de interpretar la información, de evaluar argumentos, de establecer relaciones y de reconocer supuestos. También entra en juego la argumentación, saber defender ideas con rigor y enseñar a los estudiantes a fundamentar sus opiniones. Otra habilidad clave es la creatividad intelectual, que permite planear alternativas, diseñar nuevas preguntas y promover el pensamiento divergente para que el estudiante piense por sí mismo, asuma posiciones y comprenda la complejidad del mundo contemporáneo. No podemos olvidar la ética, promover en estudiantes la capacidad de tomar decisiones responsables, informadas y autónomas. La ética no es un extra, es parte del pensamiento crítico. ¿Sabes, Liliana? Tenemos otras dos competencias que no debemos olvidar. Una de ellas son las competencias epistemológicas, ya que estas nos permiten comprender y explicar cómo se produce el conocimiento y por qué es necesario contrastar fuentes y argumentos. Las otras son las competencias frente a la sensibilidad socioeducativa. Estas nos van a permitir acompañar la formación integral del estudiante desde el reconocimiento de su contexto y desde su dignidad. En mi caso como orientadora, el desarrollo del pensamiento crítico tiene particularidades. Debo trabajar con estudiantes que están lidiando con emociones, conflictos, presiones sociales o dificultades familiares. El pensamiento crítico solo florece cuando el estudiante tiene un entorno emocional seguro. Muy cierto, Liliana, concuerdo contigo. Mis tareas incluyen acompañar procesos de toma de decisiones autónomas, mediar conflictos que afectan la capacidad de análisis, ayudar a los estudiantes a comprender cómo construyen significado, identificar barreras afectivas o cognitivas que limitan la reflexión y promover diálogos donde las voces de los estudiantes sean tomadas en serio. Esta es una mirada mucho más humana del pensamiento crítico, ¿no? No es solo razonar, es poder hacerlo desde un lugar emocional seguro y requiere de un docente capaz de problematizar, dialogar, escuchar y construir junto a sus estudiantes. Ahora hablemos sobre los retos actuales de la epistemología. La epistemología enfrenta varios desafíos contemporáneos, Liliana. Uno es la desarticulación entre teoría y práctica educativa. Tenemos discursos críticos, pero la escuela muchas veces sigue reproduciendo modelos tradicionales. Tenemos también muchos modelos formativos que priorizan lo técnico sobre lo reflexivo, debilitando la capacidad del docente para cuestionar discursos dominantes y para transformar su práctica. Por esto es indispensable que la escuela reconozca la validez de múltiples formas de conocimiento y supere enfoques rígidos o excluyentes para lograr superar la tensión entre el saber experto y el saber cotidiano. Otro reto enorme es la brecha digital y la desigualdad educativa. La forma en que los estudiantes acceden al conocimiento está mediada por tecnologías que pueden reproducir inequidades. También está el desafío de revisar los paradigmas hegemónicos del conocimiento. Hoy hablamos de epistemologías del sur, de coloniales, feministas, de la complejidad, etc. Todas ellas cuestionan quién ha tenido la autoridad o el poder para definir qué es verdadero. Y en orientación escolar se vuelve urgente entender cómo los jóvenes construyen conocimiento en una cultura saturada de información y desinformación. Necesitamos alfabetización crítica frente a redes, IA y algoritmos. Así es, Liliana.
También es importante reconocer la complejidad y la aceleración del conocimiento, ya que la fragmentación y la sobreproducción de información exige marcos epistemológicos capaces de integrar saberes diversos y de abordar problemas complejos. Además de esto, existe un impacto tecnológico y digital. Esto ha sido un gran reto que ha obligado a repensar cómo se construye, valida y comparte el conocimiento en la era digital. Imagina un docente de ciencias que invita a sus estudiantes a investigar sobre la contaminación del río que tenemos en la localidad. Esto no se limita a una enseñanza teórica. Se les pide analizar la información, comparar fuentes, cuestionar a las autoridades y diseñar propuestas. Y desde orientación escolar podría acompañar a los estudiantes a reflexionar sobre cómo estas problemáticas ambientales afectan a sus familias, su barrio o su bienestar emocional. Los ayuda a tomar decisiones éticas y a formular preguntas críticas sobre el impacto social. Liliana, es un ejemplo perfecto de integración entre epistemología, práctica docente y orientación escolar. Hemos visto que filosofía y educación se entrelazan para darle sentido a la formación humana. La epistemología nos ayuda a comprender y evaluar críticamente cómo construimos conocimiento en la escuela. Así es, Liliana, y que tanto docentes como orientadores escolares necesitamos habilidades reflexivas y sólidas para acompañar a los estudiantes en la construcción de pensamiento crítico y autónomo. Estas competencias, en una época tan compleja como la que tenemos ahorita, desigual, tecnológica y demás, son más necesarias que nunca. Gracias por escucharnos. Les invitamos a seguir reflexionando y a transformar sus prácticas educativas desde una mirada filosófica y epistemológica. Nos encontraremos en otro episodio de nuestro podcast Diálogos para Pensar la Educación. Esperamos que nos sigan escuchando. Hasta la próxima.